7 de la mañana en punto. Se encuentra con nosotros la asambleísta por Izquierda Democrática, Vilma Andrade, con quien conversaremos en los siguientes minutos sobre estas iniciativas para emprender reformas a la Constitución y llevar a cabo una reforma de la institucionalidad en nuestro país. Buenos días, asambleísta. Bienvenida acá a Primera Impresión. Muchísimas gracias. Buenos días. Un saludo afectuoso a la audiencia. Bueno, ¿en qué consiste la propuesta de reformas a la Constitución que usted, como asambleísta de Izquierda Democrática, está impulsando? Bueno, lo más importante y que ya le habíamos señalado en la nota es que queríamos que este ente, que a la larga resultó nefasto para la democracia ecuatoriana, ahí fue el instrumento para la concentración del poder, para la manipulación de la participación ciudadana y para que no exista realmente ningún control y ni lucha contra la corrupción. Sobre esos elementos hemos trabajado realmente con un tema diferenciador. Si bien limitamos las acciones del Consejo de Participación en lo que determina la designación de autoridades, pero constituimos a través de esta enmienda una comisión técnica especializada conformada por un delegado de cada una de las funciones del Estado, por delegados de la academia, delegados de la sociedad civil, que llevan adelante la convocatoria al concurso, el concurso de méritos y oposición, veedurías, impugnaciones, y le entrega al final de este proceso una lista de elegibles a la Asamblea Nacional para que pueda a futuro designar a las diferentes autoridades que presiden los organismos de control y todos los organismos del Estado. A ver, la idea sería entonces mantener el Consejo de Participación Ciudadana, mantener el resto de instituciones, pero delegar o cambiar esa responsabilidad de designar las autoridades, que salga del Consejo de Participación y pase a la Asamblea, y que este proceso se pueda cumplir a través de esta comisión especializada. Sí, pero también hay que decirlo claro que a lo que le corresponderá al Consejo de Participación es la lucha contra la corrupción, la participación, pero para lo que son autoridades que quieran participar, lo pueden hacer directamente. Yo fui parte del último Congreso Nacional y también por esa razón vemos que no era dable tampoco que se pase a la Asamblea, en este caso, la designación de autoridades y que se trunque la participación de ciudadanos que sin tener ligazón ninguna partidista o política de acuerdo a la conformación también que se da en este caso en los parlamentos, pueda participar. Este elemento diferenciador es el que ha logrado el consenso en la Asamblea de todas las bancadas, exceptuando la de la Revolución Ciudadana, pero todos han aportado, han firmado y se han llevado adelante ciertas modificaciones para pulirle a la propuesta que ahora mismo tendrá que enviarse en esta semana a la Corte Constitucional para su revisión. ¿Por qué considerar que la Asamblea Nacional no es pertinente que se encargue directamente de la designación de las autoridades en el país? Porque creo que hay una historia en el país de que lo anterior, que llamábamos Congreso Nacional, el ir como de alguna forma a un reparto, es decir, conformamos una mayoría legislativa, este partido lleva la Contraloría, pone los nombres para tales o tales instituciones. Creo que en la mayoría de parlamentos se lo hace, pero hay que creíamos nosotros indispensable que haya una comisión especializada que sí pueda permitir que ciudadanos, que los hay en cantidad, que tienen una gran trayectoria profesional, académica, puedan participar. ¿Hay temor que ocurra lo que ya pasó en el pasado, que las organizaciones políticas designen a las autoridades y que esas autoridades prácticamente respondan a los intereses de esos sectores políticos? Bueno, sin mirar y a veces desconocer las demandas ciudadanas. Sí, y efectivamente, pero hemos visto que el remedio resultó peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Básicamente ese fue el cuestionamiento y por eso se idearon este llamado Consejo de Participación Ciudadana, justamente para restarle potestades en ese entonces al Congreso y decir que para evitar esta manipulación política, pero lo que tuvimos fue peor, porque tuvimos una sola fuerza política, un solo mandatario dirigiendo, manipulando. Ahí llegaron justamente todos con concursos amañados, con reglamentos amañados, llegaron realmente a posesionarse y con eso fue el fracaso también para el propio Ecuador, porque el momento en que teníamos un contralor que respondía solamente al poder,
¿cómo iba a hacer el adecuado control de los recursos públicos? Si tenían un fiscal que realmente respondía de forma subalterna al presidente de la República, no investigó nada. Entonces creo que eso le ha hecho daño al país y le ha hecho daño a los propios actores, porque cuando tienes un pana, dices, no, pues yo puedo hacer lo que quiera porque mi pana el contralor me va a pasar por alto o mi pana el fiscal. Si no hay pesos y contrapesos y si no hay instituciones liberadas precisamente de esa presión política, creo que hay que hacer esos cambios. Y sin lugar a dudas, este cambio que nosotros estamos dando ahora es innovador, es distinto y creo que puede ser una alternativa viable que, bueno, esperaremos el dictamen, irá al debate, en el debate se podrá enriquecer la propuesta, mejorarla y, lógicamente, después aprobarla, pero tendremos que esperar un año, porque el debate de primero a segundo tiene un año, 30 días, tiempo, ¿cierto? Así es, por el candado constitucional. Sin embargo, y vale recalcar a los ciudadanos, que esta propuesta no limita, ni restringe, ni paraliza la que ya está en marcha, solicitada para realizar una consulta que concluirá con la decisión popular. Pero ¿qué pasa si no se reúnen las firmas? Exactamente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el escenario que se podría presentar ahí? Si es que no recogen las firmas, por ejemplo, puede ser, tienen un plazo de 6 meses, si no logran eso, o incluido ya lograr todo el proceso, pero llegan a la consulta y la consulta se pierde, tendríamos los mismos efectos, el mismo problema, y por eso creo que esta propuesta de enmienda resulta ser una estrategia interesante, un plan B estratégico, de forma que si no se aprueba la consulta, y porque vamos en paralelo, ninguna se contrapone, la Corte Constitucional tendrá que dar el dictamen de constitucionalidad, porque nuestra propuesta, la de la Asamblea Nacional, la que agradezco que el presidente César Litardo la haya asumido, pueda ser tratada de forma clara, porque contiene todos los elementos constitucionales para que así se apruebe y lógicamente la podamos aprobar en la Asamblea. De acuerdo. Asambleísta Andrade, retomando el tema de la propuesta de reforma a la Constitución, específicamente sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no resultaba mejor repensar eventualmente en fortalecer y mejorar este rol que tenía el Consejo de Participación Ciudadana, a través del cual se incluía una participación directa de ciudadanos, entre comillas, se garantizaba esa participación de ciudadanos para la designación de autoridades? Porque hay la preocupación de ciertos sectores de la sociedad cuando pasa esta responsabilidad de nuevo al poder de la Asamblea, que finalmente esos intereses políticos de ciertos sectores, de ciertas tiendas políticas, finalmente se puedan sobreponer a los intereses y a las demandas ciudadanas. Sí, efectivamente, ese fue el análisis también que nosotros hicimos en un principio, pero yo creo que la experiencia nos tiene que hacer reflexionar y tomar decisiones políticas. En este caso ya sabíamos cómo operó el Consejo, 7 personas que no sabemos a qué representan, que no sabemos qué intereses defienden, porque realmente no están representadas fuerzas políticas, están aparentemente, así nos hicieron creer, ciudadanos liberados de esas presiones. ¿Pero qué tuvimos? Un consejo que actuó en favor y con temor al poder, que no permitió realmente nada de lucha contra la corrupción y peor de participación ciudadana, que efectivo fue que solamente puso en los organismos de control a gente aliada al poder. Eso hay que liberar y creo que dándole este instrumento distinto de esta comisión técnica, en la Asamblea nunca se ha hecho eso. Bueno, yo creo que duda... eso ayuda, aporta la participación ciudadana, pero también busca que los ciudadanos puedan impugnar si hay nombres que no están adecuados para que estén al frente de regir las instituciones. Bueno, estos inconvenientes y estas propuestas, la designación de ciertas autoridades que respondían más bien a las autoridades de turno en aquel entonces, fue un problema que se vivió durante los 10 años del gobierno del expresidente Correa, pero también debemos mencionar que durante la presidencia de Julio César Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también hubo cuestionamientos por parte de distintos sectores que señalaban que ciertas autoridades finalmente se designaron de acuerdo a los intereses de ciertos sectores e incluso otros designados sin el procedimiento político adecuado. Usted tiene toda la razón, yo también he sido crítica de algunos temas en el proceso,
Por eso creo que hay que liberarse y entender de que en todos los parlamentos, en todos los congresos, asambleas, como se denominen, que tenemos a la larga la representación popular, esa refleje esa representación, pero no será suficiente solamente que vaya a la asamblea. Tendremos que hacer cambios, por ejemplo, en el Código de la Democracia, para que la representación de la asamblea refleje el voto popular. Eso es algo que usted ha cuestionado mucho, ¿no? También. El tema de los distritos. Es que el distrito, fíjese, se hizo los distritos solo con una maña, para que tener más asambleístas. Por eso Alianza País tuvo 3 asambleístas más en Pichincha, en lo que sería Pichincha como tal, porque en los distritos, al dividirlos, la fuerza política que tiene mayor voto en plancha se lleva mayor representación. Los ecuatorianos votaron, el 38% por una fuerza política llamada Alianza País. Y tienen una representación en la asamblea del 65%, es decir, no está reflejándose el voto popular. Y entonces, cuando tengamos una asamblea que refleje la votación popular, podemos tomar decisiones efectivamente para elegir a las autoridades, eso a futuro, para que efectivamente respondan a lo que los ciudadanos aspiran. La representación que los ciudadanos nos dan con su voto está determinando cuál va a ser la acción, cuál va a ser el plan de trabajo y cuál tiene que ser la representación que nosotros cumplamos, en este caso, en la Asamblea Nacional. De acuerdo, estamos cerrando, asambleísta Vilma Andrade. De hecho, estas reformas hay que emprenderlas ya porque tenemos un problema del tiempo, ¿no? Ya finalmente estas reformas deberían llevarse a cabo antes de las elecciones del 2021. Hay el escenario político parlamentario para poder viabilizar, ya para cerrar. Bueno, lo interesante de esto es que hemos llegado a un acuerdo donde se ha priorizado cuáles son esas acciones, cuáles son esas normativas que se van a aprobar. El presidente de la Asamblea lo ha señalado, que por ejemplo el Código de la Democracia estará integrándose en las nuevas reformas hasta el 20 de noviembre. Para eso hay que trabajar mucho, hay muchas reformas que están priorizadas y creo que estamos contra el tiempo, sí, pero habiendo la decisión política tendremos que cumplir con los ecuatorianos, sobre todo lo más importante y fundamental, que es la generación de empleo. Estamos tratando la ley de emprendimiento y también los temas de seguridad. Gracias, asambleísta Andrade, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Agradecemos a la asambleísta Vilma Andrade, de Izquierda Democrática, por ofrecernos su opinión y punto de vista sobre estas reformas a la Constitución que se están planteando e impulsando en la Asamblea Nacional. 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos a una pausa.